Saludos a toda la familia del ajedrez. En el encuentro de hoy estaremos viendo uno de los temas que suele ocasionar muchísimos dolores de cabeza a los ajedrecistas y tiene que ver con la falta de tiempo en el reloj o los apuros de tiempo cuando llegamos sobre todo al final de una partida. La falta de tiempo suele ser un problema para muchos ajedrecistas. En múltiples entrevistas que he tenido el gusto de realizar, me han declarado ajedrecistas de distintas categorías y niveles que el final de la partida no les gusta, sienten cierta predisposición negativa porque ya está el apuro de tiempo. En su pensamiento interno está esa convicción de que no son buenos cuando ya queda poco tiempo en el reloj, cuando ya quedan pocos minutos. Ahora le hago una pregunta. ¿Cuándo podemos considerar que hay apuro de tiempo? ¿Existe algún límite? ¿Algún límite de tiempo donde ya podemos determinar que se encuentra la partida en apuros de tiempo? Por supuesto que esto depende de cada persona, del carácter, de la personalidad, del estilo de juego, de la preparación. Y ahora vamos a ver las causas de la falta de tiempo en el reloj o los apuros de tiempo. Una de las principales causas de la falta de tiempo en el reloj al final de la partida tiene que ver con la primera fase de juego y sobre todo ese desconocimiento que tenemos de la teoría. Muchos de mis alumnos me han comentado de que en ciertos momentos cuando juegan una posición desconocida, cuando están en un terreno desconocido, entran en un estado emocional de pánico. Se paraliza completamente el pensamiento. Y si usted ha visto programas anteriores, usted sabe bien que ese pensamiento, si es negativo, llega a un momento en que realmente la toma de decisiones se afecta muchísimo. Y esto, por supuesto, que crea un exceso de consumo de tiempo. También suele suceder que muchos ajedrecistas tienen, vamos a decir, que el hábito de decir, bueno, que en cada jugada me voy a demorar 2 o 3 minutos. Y esto les cuento que a veces es un error de muchos entrenadores. Orientarle a sus alumnos que tienen que consumir 3 minutos por cada jugada. Y esto hace también un consumo, realmente un consumo innecesario para la primera fase de la partida. Otra de las causas tiene que ver muchísimo con el desconocimiento que tenemos del medio juego que se deriva de la apertura. En muchas ocasiones tenemos una dependencia teórica tremenda, pero no sabemos cuáles son las características del medio juego. Por supuesto, si no conocemos las características del medio juego de nuestro repertorio de aperturas, tampoco vamos a saber cuáles son las características del final, qué tipo de finales se derivan de nuestra apertura y de nuestro medio juego. Y esto crea también un exceso de consumo de tiempo. Así que ya usted sabe que esto es algo que desde el entrenamiento tenemos que prestarle especial atención. Por supuesto que la falta de práctica también es un elemento sumamente importante que se incluye acá en las causas de los apuros de tiempo, sobre todo cuando tenemos inestabilidad en el entrenamiento y llega el torneo. Oiga, y esas primeras partidas nos sentimos lentos, nos sentimos que estamos calculando jugadas que realmente son innecesarias y esto, ya le decía, es una de las causas principales de que cuando lleguemos al final de la partida nos sintamos inseguros porque sabemos que la preparación no fue la adecuada. Hoy les traigo una partida de dos excelentes jugadores de la década de los 50 del siglo pasado. Estoy hablando de David Bronstein y Alexander Kotov. El primer jugador muy conocido por ser uno de los campeones sin corona. Y fíjense que este jugador también fue un excelente autor. Tiene un libro que también recomiendo acá en el encuentro de hoy, que es Aprendiz de Brujo. Y otro libro que no puede dejar de ser reproducido por todo ajedrecista o por todo amante del ajedrez, que es el libro Ajedrez de Torneo Zurich 1953. Fíjense que este último libro es uno, vamos a decir, que relata muy bien todo lo que sucedió en ese torneo que fue considerado hasta hace muy poco uno de los grandes torneos de la historia o el mejor torneo de la historia. Por supuesto que Alexander Kotov, si usted ha visto los programas anteriores, me ha escuchado mencionarlo. ¿Por qué? Porque es el autor de dos excelentes libros, Piense como un gran maestro y Juegue como un gran maestro. Así que sin más, vamos a ver la partida.
Comienza esta partida con D4, D5, C4, E6 y estamos en presencia de un gambito de dama declinado y esta última jugada le da inicio al gambito Marshall. Y como buen gambito, el objetivo es sacrificar a un peón a cambio de mayor desarrollo, espacio o actividad. En la partida, después de alfil B4, se continuó con alfil D2. Aunque usted no lo crea, todas estas jugadas son teóricas. Después de alfil C3 se continúa con caballo E7. En la partida se continuó con alfil G7 y en estos momentos, en el año 1950, se consideraba una novedad esta jugada. Por supuesto que esta jugada sobre todo obedece al puro estilo de Bronstein, ese estilo táctico, ese estilo sobre todo buscando la belleza dentro del juego. La partida se continuó con torre G8, alfil C3 y ahora se realiza una jugada como dama por G2. Aquí esta jugada es tentadora como usted puede observar. La mejor hubiera sido caballo de 5 y usted puede detener este video para poder ver cuáles son las distintas variantes después de esta jugada. En la partida se realiza la jugada dama de 2 y esta es una excelente jugada que puede dejar con la boca abierta a muchos. Si analizamos la posición podemos notar que las blancas planean enrocarse largo y ejercer un dominio total de la columna D. La falta de desarrollo y la mala ubicación de las piezas negras no puede impedir la ventaja de las blancas a pesar del material entregado. Se continúa con dama por H1, enroque largo y caballo de 5, jugada necesaria para eliminar el dominio de la columna. Se continúa con caballo F3. En la partida se realiza la jugada dama de 2 y esta es una excelente jugada que puede dejar con la boca abierta a muchos. Si analizamos la posición podemos notar que las blancas planean enrocarse largo y ejercer un dominio total. Y ahora a continuación Alexander Kotov realiza una jugada bastante desesperada que fue dama por D1. Aquí lo mejor hubiera sido dama G2. Veamos la variante. Si C por D, dama E3 jaque, alfil E6, torre G1, dama por G1, caballo por G1, torre por G1, rey C2, enroque largo, alfil por A6 y después de estos movimientos se llega a una posición con equilibrio que es perfectamente jugable para ambos contrincantes. En la partida después de esta jugada dama por D1 se continúa con alfil por D1, caballo por C3, dama por C3 y efectivamente, si observamos solamente el material, las negras tendrían ventaja y esta es una posición típica donde vemos claro el ejemplo de que las piezas valen por su acción o su actividad en el tablero. Se continúa con rey E7. Esta es una jugada que mantiene a las negras en su confinamiento. Hubiera sido mejor, veamos la variante, una jugada como E5, dama por E5, alfil E6 y al menos el alfil ya se puede desarrollar y las negras van a buscar conectar a sus torres en algún momento como se puede ver en la variante. Por supuesto que en esta variante las blancas están mejor, pero es una variante mucho mejor o una solución mucho mejor a lo que se dio en la partida. Después de rey E7 se continuó con caballo E5 y cuentan los comentaristas de la época que esta fue una jugada donde Bronstein consumió muchísimo tiempo. Después de caballo E5 se realizó una jugada como alfil D7, las blancas dan jaque en A3, C5, dama F3 y no se puede evitar la entrada de la dama. Se continuó con torre A de 8 y aquí lo mejor hubiera sido alfil C6 para darle un poco de respiro a ese rey. Igualmente se continuó con dama por F7, rey D6, dama F4 y como usted puede apreciar, las blancas acá tienen ventaja decisiva, pero vamos a ver cómo remató David Bronstein. Se continuó con torre G1, rey D2, rey G7, caballo G4 y veamos cómo Bronstein termina en una posición donde
Está dando mate prácticamente de forma inevitable. Usted puede tener este video y calcular en distintas ocasiones, calcular cuáles hubieran sido las mejores jugadas para las negras. Lo curioso de esta partida es que a David Bronstein se le conocía por consumir excesivamente su tiempo. Y fíjense que él realmente en varias ocasiones que le hicieron la misma pregunta del por qué, el origen de ese consumo excesivo de tiempo, que les cuento que en muchas ocasiones fue en la primera jugada de 30 a 45 minutos incluso, él decía que él buscaba el máximo de las posiciones, que él era un pintor, que un pintor se tenía que demorar, se tenía que concentrar al máximo para hacer una gran obra de arte. Y este era el gran David Bronstein. Y seguramente si usted ha podido ver otras partidas, me va a entender perfectamente por qué ese excelente jugador es tan famoso todavía en la actualidad. Para culminar el encuentro de hoy, les traigo una serie de recomendaciones si usted ha detectado que también la falta de tiempo en el reloj es una de sus debilidades para enfrentarse a un torneo. Veamos. La primera recomendación tiene que ver con cumplir correctamente con la etapa precompetitiva, jugar partidas preparatorias cuando se ha de participar en una competición, modelar a medida de las posibilidades las condiciones de la competencia y sobre todo el ritmo de juego. Y esto aporta muchísima seguridad. Incluir dentro de la preparación torneos presenciales con diversos ritmos. Hay jugadores que eliminan esta posibilidad. Por supuesto, debe existir cierto equilibrio. No todos los torneos que debemos jugar preparatorios son de blitz, porque esto puede causar cierta ansiedad y cierto estado de desesperación para poder jugar una partida, y esto también puede provocar que la juguemos una partida clásica a un ritmo demasiado rápido, y esto también puede ocasionarnos que cometamos un error. Dominar el pensamiento, controlar el pensamiento es sumamente importante. No podemos estar pensando en debilidades cuando nos vamos a enfrentar a una partida del torneo. Cuando nos vamos a enfrentar a un torneo, siempre tenemos que tener en cuenta cuáles son nuestras fortalezas. Si cometemos errores, lo debemos analizar después que termine el torneo. Cuando llegamos al apuro de tiempo, nuestro lenguaje interior tiene que ser a través de automandato. ¿Qué significa esto? Decirnos interiormente palabras que indiquen acción. Por supuesto, palabras que pueden ser como ataca, defiende, juega. Y esto tiene que ver muchísimo con las características de la posición que nos estemos enfrentando. Conocer el estilo del oponente también es un factor importante y sobre todo observar a nuestro oponente. Por supuesto, porque si nosotros nos ponemos nerviosos, también nuestro oponente está viviendo la misma ansiedad. Es muy probable que también esté viviendo emociones. Así que por segundos, observar a nuestro oponente, saber cómo se siente, qué seguridad está teniendo en la partida, es algo que también nos puede ayudar en estos momentos claves. Espero que el programa haya sido de su agrado y que haya contribuido sobre todo a poder reprogramar su mente. Si le ha gustado, suscríbase, compártalo y sobre todo espero sus comentarios. Así que ya saben, nos vemos en un próximo encuentro.